Hay silencios que pesan más que una losa de cemento y hay lujos que terminan sintiéndose amargos aunque uno intente endulzarlos con el perfume más caro de la ciudad. Yo me acuerdo bien de esa noche, una noche en la que el aire se sentía tan frío como el mármol del departamento donde vivía. Estaba rodeada de espejos altos, de copas de cristal cortado y de muebles que costaban más de lo que mi madre ganaría en toda su vida trabajando de sol a sol. Pero cuando me miré en uno de esos espejos, con mi vestido de seda importada y mis labios pintados de un rojo perfecto, no pude encontrarme. En los ojos de esa mujer que me miraba desde el cristal, solo había una sombra, una tristeza que no se quitaba con joyas ni con viajes. Me sentía como una extraña en mi propio cuerpo, como si hubiera cambiado cada pedazo de mi tranquilidad por una vida que, a la hora de la verdad, no me pertenecía. Esa noche, mientras esperaba que Ricardo llegara, me puse a pensar en el aroma de mi casa vieja, no en el olor a encierro, sino en el aroma del café con canela que mi mamá, doña Elena, preparaba a las 5 de la mañana antes de ponerse a trabajar en el lavadero de piedra. Me acordé de sus manos, siempre cansadas por el agua y el jabón, siempre dispuestas a darme una caricia aunque yo le respondiera con un desplante. Yo quería escapar de esa realidad, quería borrar de mi piel la marca de la escasez y sentía que el estudio era un camino demasiado largo. Pensaba que yo merecía la grandeza ahora mismo, sin esperar y sin esforzarme. Creía que el apoyo de un hombre poderoso me daría la importancia que, según mi juicio nublado, mi madre no tenía por ser una mujer humilde que servía a los demás. ¡Qué equivocada estaba! No sabía que esa misma noche, el mundo de cristal que yo había construido se iba a romper en 1000 pedazos frente a mis ojos y que la humillación que me esperaba sería tan grande que no sabría hacia dónde correr. No sabía que el hombre que me prometió las estrellas me iba a tratar como un objeto que se reemplaza cuando pasa de moda y que la crítica de mis compañeras se convertiría en un peso que me perseguiría por las calles. Estaba a punto de entender de la forma más dolorosa posible que la verdadera carencia no es no tener dinero, sino no tener respeto por uno mismo ni raíces. Esta es la historia de cómo perdí mi rumbo por seguir un brillo falso y de cómo tuve que enfrentar la soledad más profunda para volver a encontrar la verdad en los brazos de la mujer a la que más lastimé con mi orgullo. Mi madre, doña Elena, siempre decía que lo que se obtiene sin esfuerzo pronto se desvanece. Pero yo no quería escucharla. Para mí, sus consejos eran solo palabras de alguien que se había conformado con una vida de limitaciones. Yo estudiaba administración de empresas en la universidad, pero mis ojos siempre se desviaban hacia las pertenencias de las muchachas que tenían apellidos importantes. Me sentaba en el salón de clases y trataba de ocultar mis cuadernos en una mochila que ya se veía gastada por el tiempo. Me daba coraje ver mis manos, limpias pero sin adornos caros, mientras mis compañeras lucían accesorios perfectos y hablaban de sus vacaciones en el extranjero. Ana, hija, ya regresé, me decía mi mamá una tarde, entrando a la casa con la espalda cansada por el peso de la ropa que entregaba. Mira, te traje una fruta de las mejores que venden en el mercado. Sé que te gustan mucho para cuando te sientas a estudiar. Yo apenas levantaba la vista de mis apuntes. ¿Una fruta, mamá? ¿Tú crees que con eso se me va a quitar el deseo de tener una vida de verdad? Mira esta casa, mira mis zapatos que ya no aguantan más, ya me da pena que me vean entrar a sola facultad. Todas tienen cosas bonitas y yo sigo aquí, rodeada de estas paredes viejas y este olor a humedad. Mi madre suspiraba y dejaba la fruta sobre la mesa de madera desgastada. Hija, la honradez no es ninguna vergüenza. Yo me esfuerzo cada día para que no te falte lo básico, para que tengas tus libros y tus traslados. La verdadera riqueza está en el pensamiento y en el buen corazón, no en las telas que uno se pone encima. Pero yo ya no la escuchaba. Mi corazón se estaba volviendo frío. Un viernes, una de las pocas compañeras que me hablaba, una muchacha llamada Lorena, que también buscaba rodearse de gente influyente, me invitó a una reunión en un club muy exclusivo. Me dijo que ahí asistían hombres con mucha capacidad económica, hombres que buscaban compañía joven y agradable. Usé un vestido que tomé de una de las clientas de mi mamá, un vestido oscuro muy sencillo pero que me hacía lucir muy bien. Esa noche conocí a Ricardo. Ricardo era un hombre que proyectaba mucha seguridad. Tenía 58 años, un cabello gris muy distinguido y una forma de expresarse que te hacía sentir que eras especial.
Se acercó a mí en la zona de descanso y me ofreció una bebida. No pareces ser igual a las demás, Ana. Tienes una presencia que destaca por su naturalidad, me dijo al oído, mientras el aroma de su loción me envolvía. Esa noche me llevó a mi casa en un vehículo que valía más que toda mi calle. Cuando llegamos, le pedí que me dejara 2 cuadras antes para que no viera mi vivienda. No quería que supiera que vivía en un callejón sin pavimentar. Al día siguiente me envió obsequios costosos y un teléfono inteligente que yo ni en sueños hubiera podido adquirir. Mi mamá, al ver los regalos, se puso muy nerviosa. ¿De dónde salió esto? Ana, ¿quién te envía estas cosas tan costosas sin apenas conocerte? Me preguntó con los ojos llenos de preocupación. Es un amigo, mamá, un hombre importante que reconoce mi valor. No seas tan desconfiada, por eso siempre has estado en el mismo lugar, porque le tienes miedo al progreso, le respondí con una soberbia de la que hoy me arrepiento profundamente. Ricardo empezó a buscarme todos los días. Me llevaba a cenar a lugares donde el costo de una cena era lo que mi mamá ganaba en 2 semanas de arduo trabajo. Me compraba bolsos, calzado de diseñador y joyas. Yo me sentía en la cima. En la universidad, las muchachas empezaron a comentar. Valeria, una chica de mi salón que siempre había sido mi rival por ser la más destacada y la que más recursos tenía, me miraba con una frialdad que yo disfrutaba. Mírenla, ahí va la nueva protegida del licenciado Ricardo. Disfruta mientras puedas, Ana, porque para hombres como él, las personas son solo compañía temporal, que se cambia cuando llega alguien con más alcurnia, decía Valeria frente a todos en la cafetería. Tú lo que tienes es resentimiento, Valeria. Resentimiento porque él me eligió a mí, que vengo desde abajo, antes que a ti, que te sientes la dueña del mundo. Mi juventud vale más que todos tus apellidos, le gritaba yo, sintiéndome por encima de ella. Pero el precio de esa vida fue alejarme de mi propia madre. Un domingo ella preparó un caldo de pollo, que era mi plato favorito porque era mi cumpleaños número 21. Me puso una pequeña vela en un pan dulce y me esperó durante toda la tarde. Yo llegué a las 10 de la noche, bajándome del carro de Ricardo, cargada de bolsas de tiendas de lujo. Hija, te estuve esperando. Se enfrió la cena. Quería darte un abrazo y felicitarte, dijo ella, acercándose para demostrarme su cariño. Yo la evité con un gesto brusco. No me toques, mamá, que traigo este abrigo muy fino y se le va a quedar el olor a comida de tu cocina. Y ya no me hagas estos festejos tan sencillos. Ricardo me va a llevar a pasar el fin de semana a una zona privada. Ya me voy. De hecho, vine solo por algunas pertenencias. Ana, por favor, no te marches de esa manera. Ese hombre te está alejando de todo lo que es real. No dejes tus estudios, no pierdas tu camino por unos lujos materiales, me suplicó ella con lágrimas en los ojos y tomándome de la mano. Déjame en paz, ya me cansé de esta situación. Si tanto te gusta vivir así, quédate aquí sola. Yo quiero algo mejor. Desde hoy no cuentes conmigo, no me busques ni me llames. No quiero que nadie sepa que eres mi madre. Me causas vergüenza, Elena. Esas fueron las últimas palabras que le dije antes de cerrar la puerta con fuerza. Me mudé al departamento de Ricardo al día siguiente. No sentí remordimiento, o al menos eso intentaba convencerme a mí misma mientras disfrutaba de las comodidades. Pensé que había vencido a mi pasado. Los primeros meses viviendo con Ricardo fueron como un viaje de ensueño. No tenía que preocuparme por ningún gasto. Tenía personal que se encargaba de la limpieza, un conductor disponible y recursos ilimitados. Dejé la universidad porque Ricardo decía que yo no necesitaba esforzarme, que mi única responsabilidad era lucir radiante para él. Pasaba el tiempo en centros de belleza y en tiendas exclusivas, intentando llenar el vacío que sentía con objetos materiales. Pero poco a poco la realidad empezó a mostrarse de forma diferente. Ricardo ya no era el hombre atento del comienzo, se volvía impositivo, me reprochaba si no estaba perfectamente arreglada o si no actuaba como él esperaba frente a sus socios. Me trataba como un accesorio más de su entorno social. Ana, no opines. Tú no comprendes estos temas de negocios. Solo mantén la sonrisa y atiende a los invitados, me decía delante de las visitas. Y yo, por temor a perder mi estatus, guardaba silencio y aceptaba sus órdenes. Lo más difícil era cuando asistíamos a reuniones sociales. Yo notaba cómo los hombres de su círculo observaban a las mujeres que eran aún más jóvenes que yo. Sentía una inseguridad que me atormentaba.
Valeria, mi antigua rival de la universidad, también asistía a esos eventos porque su familia tenía relación con Ricardo. Ella me veía y se burlaba con elegancia. ¿Todavía estás por aquí, Ana? Creí que a estas alturas ya te habrían pedido que regresaras a tu origen, pero veo que todavía te mantienen, aunque se nota que ya no eres la novedad, me dijo una noche durante una gala. Yo trataba de mantener la compostura, pero mis palabras ya no tenían seguridad. Me daba cuenta de que en ese entorno, si no tenías un respaldo propio, no tenías voz. Era simplemente un acompañante. Ricardo empezó a ausentarse los fines de semana. Decía que tenía compromisos de trabajo, pero yo sentía que había algo más. La distancia entre nosotros se volvía un abismo. Un día decidí ir a buscarlo a su despacho para darle una sorpresa. Llevaba un obsequio y un atuendo muy especial. Cuando llegué, su asistente me miró con una expresión de incomodidad. Señorita Ana, el licenciado se encuentra en una reunión privada. Me pidió explícitamente que no hubiera interrupciones, me dijo ella, intentando cerrarme el paso con amabilidad. Yo no hice caso y caminé hacia su oficina. Abrí la puerta y sentí que el mundo se detenía. Ricardo estaba sentado muy cerca de Valeria. Ella se reía con mucha complicidad y él la miraba con una atención que ya no me dedicaba a mí. «Ricardo, ¿qué está pasando aquí?», grité, dejando caer el obsequio que llevaba. Él ni siquiera se inmutó, se acomodó con tranquilidad y me miró con una frialdad que me dolió más que cualquier golpe. Valeria se puso de pie con mucha calma y se arregló el vestido con una sonrisa triunfal. Significa que las cosas han cambiado. ¿Ana? Valeria es una mujer que pertenece a mi círculo social. Ella comprende mis metas y su familia es importante para mis planes futuros. Tú fuiste una distracción agradable, pero ya no encajas en lo que necesito ahora, me dijo él con una voz pausada pero implacable. ¿Y todo lo que me dijiste? ¿El apoyo que me prometiste? Pregunté sollozando, sintiendo que todo se derrumbaba. En este nivel de vida, los acuerdos cambian, no, y tú ya no tienes nada nuevo que aportar. Mañana mismo debes dejar el departamento. Ya se han tomado las medidas necesarias con las tarjetas. Puedes llevarte las pertenencias personales que adquiriste. Considéralo como un cierre de nuestra etapa. Ahora retírate, por favor, que estamos conversando temas serios. Valeria se acercó a mí y me dijo en voz baja: te lo advertí, Ana, las personas siempre vuelven al lugar al que pertenecen. Regresa con tu madre y dile que te ayude a limpiar tu desastre. Tal vez ella sea la única que te reciba. Salí de la oficina sintiendo las miradas de todos. Me sentía pequeña, desamparada, como si todos hubieran estado esperando este momento. Llegué al departamento y me di cuenta de que ya no tenía acceso a muchas cosas. Solo pude guardar lo más indispensable en unas maletas. Pasé la noche en un alojamiento muy sencillo, llorando por mi propia ceguera. Al día siguiente busqué a las personas que creía mis amigas, pero ninguna quiso atenderme. En ese mundo, cuando pierdes el apoyo del poderoso, te vuelves invisible. Los días siguientes fueron una prueba muy difícil. Sin recursos y con el ánimo por el suelo, no encontraba el camino. Intenté buscar empleo, pero mi falta de experiencia y los comentarios que circulaban sobre mi salida de la vida de Ricardo me cerraban las puertas. Había imágenes mías circulando donde me veía desesperada, y los comentarios en redes sociales eran muy duros conmigo. Me sentía señalada cada vez que salías a la calle, sentía que todos juzgaban mis errores pasados. Un día, mientras caminaba cerca de la zona universitaria con mucha fatiga, me encontré con un grupo de mis antiguas compañeras. Yo intenté pasar desapercibida, pero ellas me identificaron rápidamente. «Miren a quién tenemos aquí». «¿Qué pasó con toda esa elegancia, Ana? ¿Se terminó el sueño de grandeza?», gritó una de ellas con ironía. «¿Dónde están tus lujos ahora? Parece que la realidad te alcanzó finalmente», dijo otra, acercándose de forma intimidante. Mis maletas, que ya estaban maltratadas, se abrieron y mis pertenencias quedaron a la vista de todos. Mis vestidos y mis recuerdos de esa vida falsa quedaron en el suelo. Ellas se burlaban de mi situación, señalando mis errores con mucha dureza. Yo me incliné para tratar de recogerlo todo, con la vista nublada por la tristeza. «Por favor, déjenme seguir mi camino», les decía. Pero sus risas no se detenían. En ese momento apareció Valeria en su lujoso automóvil. Se detuvo y observó la escena con una satisfacción evidente. Se burló de mi estado y me sugirió que regresara a mi barrio humilde.
Espero que hayas aprendido la lección, Ana. Las personas no pueden pretender ser algo que no son. Vuelve con tu madre, tal vez ella todavía necesite un ayudante para sus labores manuales. Es el único lugar donde encajas realmente. El vehículo se alejó, dejándome en medio de la calle. Me quedé allí sola, recogiendo mis cosas rotas. Sentí que no había salida, que mi vida no tenía un propósito claro en ese momento. Me vi en una soledad absoluta y el desánimo me envolvía. Pensé que no tenía fuerzas para continuar, pero en medio de esa penumbra emocional apareció en mi mente una imagen clara: mi mamá sentada en la mesa vieja guardando aquella fruta para mí con tanto amor. Recordé su rostro el día que la traté tan mal. Recordé la pena en su mirada cuando le dije que me causaba vergüenza y sentí un arrepentimiento que me recorrió todo el cuerpo. Comprendí que ella era la única persona en el mundo que me había brindado un amor incondicional y yo la había despreciado por seguir a un hombre que solo me veía como un objeto temporal. Caminé durante mucho tiempo hacia mi antiguo vecindario. Mis pies, cansados por tanto andar, me dolían profundamente. Cada paso era una forma de reconocer mi error. Empecé a reconocer los rincones de mi infancia, las casas sencillas de mis vecinos, el aire familiar de mi comunidad. Ya no sentía rechazo por ese lugar, sentía que necesitaba su refugio. Cuando llegué a la entrada de mi casa estaba muy nerviosa. La luz de la cocina estaba encendida, proyectando una calidez que yo no merecía. Me asomé y vi a mi madre, se veía más cansada, con el cabello más gris, realizando sus labores de costura bajo la luz de una lámpara pequeña. Se veía tan noble en su sencillez. Intenté llamar a la puerta, pero el remordimiento me frenaba. ¿Y si ya no quería saber de mí? ¿Y si me pedía que me marchara como yo hice con ella? Me quedé allí, bajo el frío de la noche, llorando en silencio. No me importaba la incomodidad ni la fatiga. Solo deseaba que me viera una vez más, aunque fuera para reclamarme mi comportamiento. Estaba a punto de retirarme cuando la puerta se abrió. Mi mamá salió a realizar una tarea cotidiana, como siempre lo hacía a esa hora. Me vio allí, con mis maletas dañadas y con una expresión de total derrota. Se quedó quieta un momento, observándome con una mirada que me atravesó el alma. No había enojo en su rostro, solo una ternura inmensa que me desarmó por completo. «Mamá, por favor, perdóname», dije con la voz muy baja, casi en un susurro. «Me equivoqué tanto. Tenías razón en cada palabra que me dijiste. Me perdí por la ambición y ahora no tengo nada. Me siento muy mal por cómo te traté. No pude contenerme más y me desplomé ante ella, llorando con amargura por todo el tiempo perdido. Pero lo que recibí no fue una recriminación, sino sus manos, esas manos llenas de experiencia y de bondad que me ayudaron a levantarme. Me abrazó con tanta fuerza que sentí que mi corazón empezaba a sanar. «Hija mía, Ana, volviste. Te extrañé tanto», gritaba ella, demostrándome su cariño con besos en la frente. Me guió hacia el interior de la casa con mucha dulzura. Me ayudó a asearme, me dio ropa limpia y cómoda que olía a hogar, y me sentó a la mesa. Inmediatamente se puso a calentar una sopa que tenía preparada. «Come, hija, necesitas recuperar fuerzas. Estás en tu casa y aquí nada te va a faltar. No te preocupes por lo que pasó», me decía mientras me servía el alimento. Esa noche, mientras disfrutaba de esa comida tan sencilla pero hecha con tanto amor, comprendí que la verdadera plenitud estaba en esa calidez, en ese techo humilde que me protegía y en la compañía de esa mujer que, a pesar de mis ofensas, me recibía con total perdón. Le conté toda mi historia, mis errores, la traición de Ricardo y cómo me sentí despreciada por quienes creía mis amigos. Ella me escuchaba con mucha atención, dándome seguridad con su presencia. Todo eso es parte de una lección, Ana. Los bienes materiales son temporales, pero lo que construyes en tu interior es lo que te sostiene. Esa ambición te nubló el juicio, pero ahora tienes la oportunidad de valorar lo que realmente importa. «Vamos a salir adelante juntas, como siempre», me dijo con una serenidad que me devolvió la esperanza. Al día siguiente me desperté temprano con un nuevo propósito. Vi a mi mamá preparándose para sus tareas diarias. Me puse una vestimenta sencilla y me acerqué a ella. «Yo te voy a ayudar, mamá, quiero trabajar contigo».
Quiero aprender el valor del esfuerzo real y ganarme la vida con honradez, le dije con mucha decisión. Ella me miró con un orgullo genuino y me entregó una labor sencilla para comenzar. Caminamos juntas por el vecindario. Algunos vecinos me miraban con extrañeza, pero yo ya no me sentía menos por estar allí. Saludaba a todos con cordialidad. Empecé a colaborar con ella en sus trabajos manuales, aprendiendo la disciplina y la paciencia. Mis manos se sentían diferentes por el trabajo duro, pero cada vez que las miraba me sentía más digna que cuando lucía adornos que no me hacían feliz. Regresé a mis estudios tiempo después, pero esta vez fue con una actitud distinta. Trabajaba en las mañanas junto a mi madre y asistía a mis clases por las tardes. Ya no me afectaban las opiniones de los demás. Si alguien intentaba recordarme mi pasado con burla, yo simplemente seguía adelante, porque sabía que estaba construyendo mi propio futuro. Me gradué con excelentes calificaciones y el día de mi ceremonia, la persona más importante en el auditorio era mi mamá, que me miraba con una alegría inmensa desde su asiento. Supe después que Ricardo y Valeria tuvieron muchos problemas legales y económicos por sus malos manejos. Al parecer, la falta de ética siempre termina pasando factura. Yo, por mi parte, obtuve un empleo estable donde valoran mi capacidad y mi honestidad. No tengo una fortuna, pero tengo una vida llena de significado. Una casa donde reina la paz y el amor incondicional de mi madre, a quien ahora yo cuido con todo mi cariño para que ya no tenga que esforzarse más. Miren, amigos que me escuchan, la vida a veces nos pone pruebas muy difíciles para que logremos ver lo que es esencial. Yo tuve que pasar por la soledad y la humillación para darme cuenta de que la mayor fortuna estaba en los valores que mi madre me enseñó desde pequeña. Nos bombardean con la idea de que el éxito se mide por las posesiones, pero nada de eso tiene valor si para alcanzarlo tienes que renunciar a tu paz y a las personas que te aman de verdad. El interés desmedido por lo material es una trampa que nos aleja de nosotros mismos. Nos hace creer que el respeto se compra, pero el respeto se construye con la integridad y el buen trato hacia los demás. No hay tristeza más grande que olvidar de dónde venimos por un poco de reconocimiento falso. Yo aprendí que el amor de una madre es el refugio más seguro y que nunca es tarde para rectificar el camino, siempre que tengamos la humildad de reconocer nuestros fallos y la voluntad de trabajar por una vida honrada. Díganme, ¿alguna vez han visto a alguien que por buscar el brillo fácil haya perdido lo más valioso de su vida? ¿O han tenido un momento en que se dieron cuenta de que lo que tenían cerca era mucho más importante que cualquier lujo? Me gustaría leer sus comentarios y reflexiones, porque de las vivencias de todos podemos aprender a ser mejores personas cada día. Si este relato les ha servido para reflexionar, les pido que le den un me gusta al video y que se unan a nuestra comunidad suscribiéndose al canal. Compartan esta historia con sus seres queridos, especialmente con los más jóvenes, para que siempre recuerden que la verdadera belleza de una persona no está en su exterior, sino en su dignidad y en su lealtad hacia sus raíces. Muchas gracias por haberme escuchado hasta el final y recuerden que siempre hay esperanza si uno decide caminar con la verdad por delante. Nos vemos en nuestra próxima historia.